pregunta que me han hecho mucho últimamente en redes sociales. Ustedes saben que nosotros estamos en un entorno cristiano, ¿ah? Y nuestro público meta para dar a conocer el Islam es el público meta cristiano, ¿ah? Entonces, las preguntas que hacen generalmente son las mismas. Y yo he ido haciendo como una especie de manual, que si ustedes se fijan en mis páginas, ya es copy-paste, ¿ah? La gente hace las mismas preguntas y entonces yo le contesto copy-paste. Incluso tengo todo numerado. Y hay una pregunta que es repetitiva y es comparar al profeta Muhammad, la paz sea con él, con Jesús. Siempre, ¿ah? Y dicen cosas o preguntan cosas como, por ejemplo, ¿cuáles son los milagros que hizo el profeta Muhammad, la paz sea con él? O el profeta Muhammad se murió y tiene una tumba, pero Jesús resucitó de entre los muertos. O que Jesús nació de una manera diferente, el verbo encarnado de Dios, y Muhammad, la paz sea con él, o la paz sea con ellos, nació de una manera natural. O que Jesús revivió a los muertos y hizo milagros como sanar a los enfermos, a los leprosos, a los paralíticos. ¿Y qué es lo que hizo Muhammad? Entonces he decidido platicar un poquito sobre esta temática, que es importante. La primera cosa que quiero decir es que los musulmanes no hacemos distinciones entre los mensajeros. El Corán dice que no hacemos distinciones entre los profetas. No podemos decir que un profeta es mejor que el otro, ni hacemos competencia entre ellos. Podemos analizarlo como seres humanos, pero no hacemos distinciones entre ellos porque eso todo se remite a Allah. Y la cuestión fundamental de todo es que nosotros nos rendimos ante Dios, ante Allah, no ante los profetas. Los profetas son guías, nosotros les veneramos, les respetamos, pedimos bendiciones por ellos, pero no les adoramos. Y cada cosa que ha hecho el profeta, su manera de nacer, su comportamiento en la vida, su sacrificio que hizo para poder llevar el mensaje y para poder complacer a su Señor, y sus milagros, porque todos los profetas tuvieron milagros, no son de ellos, sino que son de Allah. Nosotros adoramos a Allah cuando vemos un milagro de un profeta. Glorificamos al Señor del universo, que es el que ha hecho posible la consecución de este milagro. Así que para nosotros, si vemos a Moisés, la paz sea con él, abriendo el mar y ahogando al faraón y sus huestes, nosotros no decimos, Moisés es más grande que Jesús, porque abrió el mar. Sino que nosotros decimos, Allahu Akbar, glorificado sea Allah, el Señor, que le dio el poder a su siervo Moisés para poder abrir el mar. Ahora, si hablamos de la concepción de Jesús, la concepción de Jesús lo recoge el Corán, que fue de manera milagrosa. El ángel Gabriel llega donde la Virgen María, la paz sea con ella, y le anuncia el nacimiento de un hijo puro. La Virgen le dice, pero ¿cómo voy a estar encinta si no me ha tocado ningún hombre y no he sido una fornicadora? El ángel le dice, así será, tu Señor crea lo que quiere. Cuando decide hacer una cosa, solo dice sea y es. El Espíritu trajo el milagro, que él era un intermediario de Dios para hacer el milagro, y la palabra kun, el verbo, la palabra fue hecha carne en el vientre de María. Nosotros no alabamos a Jesús por este nacimiento. Para empezar, Jesús en ese momento no era ni siquiera un cigoto, sino que alabamos a Allah, el Creador, quien hace posible este milagro de haber creado a un ser en el vientre de una virgen de la nada. Kun fayakun, sea y es. Alabamos a Allah por eso. Es magnífica la creación de Jesús.
milagrosa, pero inferior a la de Adán. Alá dice, la creación de Jesús es igual que la de Adán, a la que lo creamos a partir de barro y dijimos sea y fue. Pero si nosotros no lo analizamos con ojos humanos o con esta perspectiva que hacen los cristianos, Adán no pasó por 9 meses en el vientre de una madre. No estuvo en la oscuridad del útero nadando en líquido amniótico sin poder ver la luz. Adán no pasó por el amamantamiento. No necesitó una madre que le diera pecho. No pasó porque no podía caminar. Que era dócil y que estaba en peligro y que tuvo que ser protegido por su madre. No pasó eso. Era un hombre creado. Entonces, si comparamos las creaciones con esta perspectiva, Adán es superior a Jesús. ¿Y qué decimos de la creación de Eva? Por ejemplo, que también vino de Adán y que también creció como mujer de una vez. No tuvieron padre ni madre. O digamos que Eva tuvo padre, entre comillas, porque provenía de Adán. Entonces las creaciones de Adán y Eva son grandeza de Dios, de Alá, no grandeza de Adán ni Eva. ¿Y ellos qué? Vela tienen este entierro si ellos fueron creados por el Creador. Lo mismo Jesús. Lo mismo Jesús. Ahora, cuando Moisés va a Egipto y habla con el faraón, según la Biblia y según el Corán, hay signos, lo que en la Biblia se llama las plagas. Y hay cosas extraordinarias como el Nilo se convierte en sangre, como las langostas, como los mosquitos, como el granizo, como las llagas en la piel. Y pasan cosas como la apertura del mar que les estaba contando. El soberano de la tierra más poderoso en ese momento era el faraón. Y es ahogado en el mar. Imagínense qué portentoso. El Corán recoge esta historia cuando Moisés estaba entre las huestes del faraón que venían a agarrarlos, a matarlos, a perseguirlos, y el mar. Y la gente le dice a Moisés, la pasa con él, estamos perdidos. Ya estamos perdidos. Y Moisés le contesta, no teman, Alá está con nosotros. Y Alá le da el poder a Moisés de abrir el mar. Entonces ustedes imagínense todos los milagros portentosos que ven los hijos de Israel. Pasan el mar, llegan al desierto y Moisés hace brotar manantiales de agua del desierto. Según la Biblia, 12 fuentes, una para cada tribu de Israel, del desierto. Y después de haber visto todos estos milagros portentosos, van a adorar a la vaca de oro. O sea, no sirvieron para nada esos milagros. Según la Biblia, Aarón, la pasa con él, Harún, es el que construye el becerro de oro. Un profeta, el sacerdote, el elegido estaba construyendo el ídolo. Según el Corán le da su justa posición a Aarón, la pasa con él, y dice, Aarón no tiene nada que ver en la construcción del becerro, sino el samirí. El samirí es el que construye o es el que instiga al pueblo a construir el becerro. Un becerro que mugía. Porque las estatuas de los egipcios tenían unos orificios en su estructura que hacía que el viento pasara por ellos y algunos mugían. Pues pasaban y las estatuas hacían como que estaban mugiendo. Los egipcios tenían esta manera de construir sus estatuas a sus dioses, que eran en forma zoomorfa, o sea, en forma de animales. Pero ¿qué? Ven todos estos milagros. ¿Y qué hacen? Estos milagros que deberían de haberles dado más fe. Adorar al becerro de oro, al dios Apis, que era el dios becerro de Egipto. Entonces, los milagros en los profetas no necesariamente hacen que la gente crea, pero sirven como un signo
para que la gente entienda que esta persona es enviada de Dios. No se glorifica al enviado, sino que se le glorifica al Señor que envió hasta enviado. Entonces tenemos un profeta, un ser con una creación superior, entre comillas, a la de Jesús. Adán, creado de la nada, a partir del barro, como un hombre adulto de una vez. Pero hay gente que dice, sí, pero miren, Jesús hizo milagros. Por ejemplo, curó al ciego, curó al leproso, curó al paralítico. Es Dios. Porque ¿quién podría ser posible de hacer esto si no fuera Dios? Bueno, hay profetas en la misma Biblia que hicieron cosas parecidas a esto o más grandes todavía. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Eliseo, el profeta del Antiguo Testamento, que lo podemos encontrar en el libro de Reyes. Podemos enumerar algunos de los milagros de Eliseo. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, versículo 14, Eliseo dividió las aguas del Jordán, así como Moisés dividió el Mar Rojo y pudo hacer que la gente pasara. Eliseo hizo que un manantial que estaba sucio quedara completamente limpio y lo saneó. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, versículo del 19 al 22, capítulo 2. Podemos encontrar que hizo brotar aguas del terreno y un torrente camino hacia Adón. Podemos encontrar que predijo la victoria de Israel sobre Moab. Podemos encontrar que le dio un hijo a una mujer que no podía tener hijos. Podemos contar que multiplicó el aceite de una sola vasija y hizo que la mujer se volviera rica al vender todo el aceite por toda la vida. Podemos contar que resucitó al hijo de la mujer sunamita. Lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 27 al 37. Podemos enumerar que habiendo una hambruna terrible, hizo que el fruto que se recogiera le diera de comer a todo el pueblo. Eso lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 38 al versículo 41. Podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 42 al 44, que multiplicó 20 panes y le dio de comer a más de 200 hombres. Podemos encontrar, bueno, ya ni les sigo leyendo mejor, porque este profeta Eliseo curó a leprosos, curó a paralíticos, curó a ciegos, le dio vida a los muertos, multiplicó el aceite, multiplicó los panes, abrió el mar. Eliseo viene siendo como una versión de Moisés y Jesús recargado, reloaded. Y eso está en la Biblia. Entonces, si vamos a darle divinidad a la persona en función de los milagros que hace, Eliseo debería ser Dios. Pero como para nosotros Eliseo no era aquí el que podía hacer las cosas, sino que para nosotros Eliseo hacía esto porque Alá le daba el poder para hacerlo, es irrelevante. Es magnífico lo que hizo, pero lo hizo por la gracia y por la venia de Dios. Jesús, la pasa con él, en el capítulo 5, versículo 30 de Juan, dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Qué significa esto? Que lo que hacía Jesús, incluso todos esos milagros que la gente le atribuye divinidad por esto, los hacía simple y sencillamente porque Alá le daba el poder. ¿Dónde podemos ver este punto fundamental? En las palabras del mismo Jesús. De la boca del mismo Jesús. Por ejemplo, la gente dice que uno de los milagros más grandes de Jesús es haber resucitado a los muertos.
ya les leí yo, o ya hice referencia a que también Eliseo revivió a los muertos. Y también Elías, también en el Antiguo Testamento, incluso sus huesos, cuando él ya estaba muerto, un muerto toca sus huesos y se revive, según la Biblia. O sea que Elías también tenía poder de revivir a los muertos. Pero en el caso de Jesús, nosotros podemos encontrar la historia de cuando Jesús resucita a Lázaro. Entonces la gente dice, Jesús revive a los muertos porque no sé qué, porque era poderoso, porque tenía divino. Pero si nosotros vamos al capítulo 11 de Juan, dice, entonces quitaron la piedra donde estaba Lázaro, el muerto, donde había sido puesto Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, fíjense, Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Abana, nuestro Padre, gracias te doy porque me escuchas. Fíjense, Abana, Dios, mi Padre, o nuestro Padre, que es como ya les he explicado en otras charlas que los judíos a veces llamaban a Dios de una manera metafórica, le da gracias a Dios y le dice, gracias porque me escuchaste. O sea que él le había pedido, Dios mío, ayúdame a resucitar a Lázaro. Y viene y le dice, yo sabía que siempre me escuchas. En el versículo 42, yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije en voz alta. Para que la multitud sepa que tú me has enviado. Dice, yo sé que me escuchas. Entonces yo podía haber hecho esta oración suave, tranquilo. Pero lo dije en voz alta, no porque tenga desconfianza de que no me escuchas, sino que para que la gente sepa que esto lo estoy haciendo porque tú me has dado el poder para hacerlo. Y para que la gente sepa con este signo que yo soy enviado, que yo soy tu enviado, no para darle gloria a él, sino que para darle gloria al creador del universo, a quien lo había enviado. Nuevamente, como dije, los milagros son para glorificar a Dios, no son para glorificar al hombre. Ahora, si la gente quiere saber qué milagros hizo el profeta Muhammad, hay muchos milagros que el profeta Muhammad con él hizo. Multiplicó la comida, sanó a enfermos, tiró polvo y cegó al ejército enemigo. Y hay uno de los milagros más increíbles que están recogidos en el Corán, que fue cuando los incrédulos le pidieron un signo en el cielo, la luna se partió en dos. La luna se partió en dos. Entonces es interesante que el Corán no recoge todos los milagros del profeta Muhammad, la paz sea con él, porque el Corán no es la biografía del profeta Muhammad, sino que el Corán es la revelación de Alá al ser humano a través del profeta Muhammad, no es la biografía de él. Nosotros tenemos otros libros que no consideramos sagrados, que contienen la biografía del profeta Muhammad, la paz sea con él, y contienen todos estos milagros que él hizo. El Corán hace referencia en el capítulo 54, que es el capítulo del Cámaro, el capítulo de la luna, versículo 1 y 2, que dice, el día del juicio está próximo y la luna se partió en dos. Y dice, pero cuando los incrédulos contemplaron el signo, se rehusaron a creer y dijeron, esto es un hechizo persistente. O sea, bueno, ¿qué quieres? ¿Un milagro? Ok, aquí está la luna partida. No, eso es magia. Entonces me dice uno, enséñame los milagros del profeta Muhammad, me dijo en el Facebook. Entonces yo le dije, vaya, no, muy largo, no me alcanza para contarte todo lo que hizo, pero te voy a mandar el link para que leas todo lo que hizo en 3 capítulos, que incluye la multiplicación de los alimentos, las victorias, incluso la luna partida. Entonces, y me dice él, no creo en eso. Ese es un libro sagrado, yo no creo. Y le dije, ¿de dónde cómo querés que te enseñe? Pues, me pedís que te enseñe, me decís que no crees. ¿Y de dónde crees vos de los milagros de Jesús? De lo que dicen los evangelios, lo que dice otro libro. Por lo menos nosotros tenemos el libro original, tú no lo tenés. Y la otra cosa que es importante es que imagínense que este versículo que se revela en la sura de la luna es en el tiempo de los incrédulos. O sea,
que si los incrédulos hubieran visto que esto es falso, no hubieran entrado al Islam después y se hubieran burlado de la religión y hubieran achacado de lo que decía el profeta Muhammad era un mentiroso. Precisamente porque este signo sucede, hay un silencio absoluto de los incrédulos sobre esto. Lo que dicen no es que no sucedió, lo que dicen es que es magia. De hecho, algunas cosas que Jesús hizo, los judíos que estaban viendo eso decían que era Belcebú el que los hacía. O sea, los milagros a veces lo que hace es que la gente se vuelva más cerrada. Porque el que tiene el corazón cerrado, venga el signo que venga, no va a creer. Le va a achacar a la magia, a la brujería, al diablo, a que estaba drogado, a cualquier cosa. Pero lo que quiero decir yo es que Muhammad hizo milagros, la pasada con él. Jesús hizo milagros, la pasada con él. Moisés hizo milagros, la pasada con él. Y un montón de profetas hicieron milagros. También Adán y Eva tuvieron creaciones diferentes. ¿Merecen la adoración por eso? No. Jesús tuvo una creación diferente. ¿Merece adoración por eso? No. El que merece la adoración es el que hizo esas creaciones. ¿Cómo vamos a adorar a la criatura si el que tenemos que adorar es el creador de la criatura? Eso es como que yo haga una obra de arte y adoran a la obra de arte en lugar de decir que bueno, el pintor o el escultor o el que sea. Si al que debe aplaudírsele es al autor, no al resultado de lo que hizo el autor. Entonces viene la gente y dice, sí, pero Jesús resucitó y Muhammad está muerto. Y yo les digo, bueno, pero según ustedes Jesús murió una vez. Le pegaron, lo flagelaron, lo insultaron, lo escupieron. Y el diablo, el Shaitán, no se ha muerto ninguna vez. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a adorar al Shaitán? Pues sí, porque si vamos a adorarlo en función de que no se murió y que tiene una tumba o no tiene una tumba, de hecho hay una canción que dice, la tumba de Jesús está vacía y en la tumba de Muhammad están los huesos de Muhammad. Pasada con él. Yo digo, bueno, el diablo no tiene tumba, ni siquiera tiene. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a adorar al Shaitán? Porque no tiene tumba. Es irrelevante eso. Sí, pero Jesús resucitó. Primero, para los musulmanes ni siquiera se murió. Pero ¿qué tiene de especial resucitar? ¿Qué tiene de especial? Todos vamos a resucitar. Toda la humanidad. No hay nadie que está aquí en esta sala que no va a resucitar. No hay nadie que se haya muerto y que haya existido en la historia humana que va a resucitar. Todos vamos a resucitar. Y entonces, ¿qué especial tiene? Somos dioses porque vamos a resucitar. Y la misma Biblia dice, lo recoge en Hechos y lo recoge en los Evangelios, que Dios supuestamente resucitó a Jesús. O sea, que ni siquiera el acto de la resurrección se le puede atribuir a Jesús, sino que a Dios, que es el que le dio el poder para resucitar. O sea, por donde lo veamos, todo nos va a llevar a que al que debemos adorar es al Creador y el que hace posible todas estas cosas. Y que los milagros solamente son signos para que la gente crea. Pero aún así, hay gente que no cree. Ahora, veamos una cosa que es concreta. Porque alguien puede venir y decir, eso de los milagros ustedes se lo están inventando. Y esos libros y no sé qué y no sé cuánto. Jesús, ¿cómo podemos comprobar que Jesús hizo estos milagros? No se puede. Porque la única fuente son los evangelios. No se puede comprobar. No se puede comprobar que Moisés abrió el mar. No se puede comprobar el reino de Salomón. Todavía la arqueología no ha encontrado la grandeza del reino de Salomón, la pasada con él, que dice la Biblia. No han encontrado una prueba concreta. Ahora veamos, Muhammad, la pasada con él y su gente. ¿Quiénes eran? Eran nómadas del desierto, que vivían en una parte que los romanos y los persas llamaban el infierno, casi. ¿Quién va a ir ahí? Donde esos descalzos. Y esos descalzos, en menos de un siglo, tenían llorando
y conquistado al mundo entero, incluyendo doblegado a Persia, a Roma, hasta de Indochina, a lo más septentrional de África y España. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Saben que en esta cuestión de la luna partida, alguien dice, bueno, ¿y eso cómo lo comprueban ustedes? ¿Cómo se va a partir la luna en dos? ¿Cómo? Que pueden ser un montón de cosas, un eclipse, puede ser una luna roja, un montón de cosas que puede ser, pero una de las tradiciones que se pueden encontrar en la India es que había un rey de la India que después acepta el Islam, que vio este fenómeno de la luna partida. Entonces, cuando llegaron los musulmanes y llevaron el Corán allá y empezaron a contar esta historia, el hombre dijo, ahorita quiero aceptar el Islam. Porque yo vi ese signo, yo lo vi. Y su familia también, y abrazaron el Islam. De hecho, allá está construida en la primera mezquita de la India. Y la gente, cuando se dio cuenta de que el rey, que por cierto fue a entrevistarse con el profeta, la paz sea con él, pero cuando regresó murió en el camino, pero dijo, no, yo quiero ir porque había visto este signo en el cielo. No, quiero explicar la naturaleza astronómica de esto, porque no sé, no tengo ese conocimiento para decir, podría conjeturar, porque hay algunas cosas en el cielo que pueden parecer esto, pero lo que quiero decir es que hay una tradición fuera de la islámica de un hombre que era hindú, que está escrita, que dice que vio estas cosas del mismo tiempo del profeta Muhammad, la pasada con él. Pero lo que quiero decir que lo que sí tenemos claro es que estos hombres de la península arábiga conquistaron al mundo entero. Pero los mongoles hicieron algo parecido, conquistaron al mundo también, pero el Islam no solo llevó conquista, llevó luz, ciencia, tecnología, filosofía, moral, ética, medicina, alquimia, química, matemáticas, álgebra. Culturizó al mundo y dominó un milenio el mundo. Un milenio. Es un milagro. Bueno, de hecho, los científicos, cuando no pueden decir que es milagro, dicen, no tenemos la explicación. No sabemos cómo. Pero los mismos historiadores dicen, no sabemos cómo unos beduinos del desierto, analfabetos, lograron doblegar a los imperios circundantes y se culturizaron tanto que llevaron toda esa cultura al mundo. No sabemos cómo pasó. Entonces, esas cosas que están concretas son un milagro. Bueno, en la sura del Nasr, o la sura de la victoria, Alá le dice al profeta, cuando venga la victoria de Alá, y veas a la gente entrar al Islam en tropeles. Corán dice, cuando veas a la gente entrar en tropeles, en el momento que no había muchos musulmanes en el mundo. Entonces el Corán está prediciendo que la gente iba a entrar en tropeles. Bueno, yo estoy aquí hablando en este país de 20.000 kilómetros cuadrados, al otro lado del Atlántico, de ese mensaje, de esos hombres que siguieron al profeta Muhammad, que no tenían poder y que lograron conquistar el mundo. Porque el cristianismo, en realidad, no es la religión de Jesús. Y el cristianismo se enquistó en Roma, que ya era un imperio. Y fue cambiado, y bueno, solo el hecho de haber cambiado a Jerusalén por Roma, Jerusalén, que era donde estaba el templo, y después que fuera la capital Roma, la capital del paganismo, solo eso habla mucho de que en realidad el cristianismo no fue la religión de Jesús. De hecho, Jesús por eso les decía, no vayan a predicar allá, porque allá los gentiles van a hacer una cochinada, entonces no vayan allá, no vayan por camino de gentiles ni por camino de samaritanos, vayan solo a las ovejas perdidas de Israel, prediquen el monoteísmo a los monoteístas, porque los demás no van a confundir, que es al final lo que pasó. Entonces, para terminar, porque no los quiero aburrir, Jesús no es superior en nacimiento a Adán, ni siquiera a los ángeles. Imagínense la creación de los ángeles o la creación de los demonios. No sabemos la creación del universo, de los planetas, de las galaxias, esas creaciones. ¿Nosotros qué somos? Somos insignificantes.
Jesús es insignificante en su creación a la par de una supernova, por ejemplo. O de un hoyo negro. O de una galaxia. O de los cielos y de la tierra. Tampoco es superior a otros profetas que hicieron lo mismo que él o más. Abrieron en el mar, sanaron a los leprosos, sanaron a los paralíticos, dieron vida a los muertos. Tampoco es superior porque no tiene una tumba, supuestamente. Sí, pero hay un montón de seres que no tienen tumba. Pero lo que sí debemos aceptar es que él hizo muchos milagros importantes, como signos para los hijos de Israel. Pero estos milagros que hizo no eran por su propia cuenta. Estos milagros que hizo eran porque Dios le había dado el poder. El profeta Muhammad, la paz sea con él, hizo muchos milagros. En la que esté interesado me puede escribir y le voy a mandar el link. De hecho, debajo de este video voy a poner el link de los milagros del profeta Muhammad por si alguien quiere, profundizar en esto y que vean uno por uno todos los milagros del profeta Muhammad, la paz sea con él. Pero es irrelevante para nosotros. Porque nosotros adoramos a Dios. Cuando el profeta Muhammad murió, había gente que estaba muy triste porque él murió. Cualquiera. Esa luz ya no estaba en este mundo. Abu Bakr, que Dios esté complacido con él, dijo: nosotros seguimos a Dios, a Alá, y él está vivo y no puede morir. Y yo le agrego, ni una vez. No puede morir ni una vez. No lo soporta una cruz. No lo llenen los clavos. No lo soporta un vientre materno. No necesita leche materna. No necesita alimentos. No lo alcanzan ni la somnolencia ni el sueño. No lo contiene ni siquiera la tierra y los cielos. ¿Cómo vamos a hacerlo un humano de carne y hueso que come un pescado asado y un panal de miel, como dice Lucas, que hacía Jesús después de supuestamente haber resucitado? Sin embargo, queremos a Jesús, le amamos, creemos que es el verbo encarnado de Dios, igual que Adán era el verbo encarnado de Dios, creemos que es el Mesías, creemos que nació de una virgen sin contacto de humano, creemos que hizo estos milagros, incluyendo el resucitar al muerto, y creemos que va a venir la segunda vez a aclarar las cosas. Se fue como judío, pero va a regresar como musulmán, diciendo: oye, ya no Israel, sino que oye humanidad, el Señor nuestro Dios uno es. Olvídense de trinidades y de dioses de carne y hueso. Adorad a mi Señor y a vuestro Señor. Y le respetamos y pedimos la paz para Él. Yo le quiero mucho a Él. Que la paz sea con Él, le quiero mucho, me gusta como era. Pero lejos está de ser Dios. O hijo de Dios. Literal. Él es el siervo sumiso de Dios. Muchas gracias, hermanos.